días nuevamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en este día, dando voz y presencia a todos los sectores de la educación. En primer lugar, dar las gracias al señor vicario por estar hoy aquí, al señor secretario, don Francisco. De verdad que su presencia significa mucho para todos nosotros y se lo agradecemos profundamente, que nos sigáis apoyando y luchando en pos de una muy buena educación, y felicidades por el trabajo que estáis haciendo. También dar las gracias al presidente de CONCAPA a nivel nacional, Perlo, que es una luz para todos nosotros y una guía, y que nos sigue aquí apoyando. Este es el acto de clausura de las jornadas. Antes hemos tenido las reuniones de las provincias de Badajoz y de Cáceres, donde se han leído las actas, los presupuestos, se han renovado los cargos. Solamente deciros que muchas gracias, que sigamos luchando, que nos queda mucho por conseguir, que la educación es fundamental para todos. Desde el primer segundo de vida hasta el último estamos siendo educados, como he dicho antes. Y que todos somos partes importantes, desde los PARLES, los PAS, los grupos políticos, los sindicatos, las patronales, incluso el hombre que tiene el kiosco enfrente, donde los niños le van a comprar los cromos o el perlito o las chuches. Todos, como dice Duque en el libro del Tótem, para educar a un niño se necesita toda la tribu. Muchas gracias por estar aquí. Sorpresa da la vida. Hasta ayer no sabía yo que tenía que estar aquí hoy. Pero bueno, es una gran oportunidad poder conoceros. Nuestro arzobispo que iba a estar aquí, su hermana acaba de fallecer hace 2 días y lógicamente está en su tierra, en el pueblo de Logroño. No ha llegado todavía a nuestra diócesis. No obstante, me comunicaba que os dé un saludo muy especial de parte de él, a la vez que os animaba a seguir trabajando con ganas, con ilusión, en la tarea que tenéis entre manos, que es sumamente importante, porque al fin y al cabo se trata de la educación de la juventud, de la educación de nuestro futuro y de nuestro presente. Pues en nombre del obispo yo os doy las gracias por el trabajo que realizáis y a la vez os animo a seguir con la tarea. Muchas gracias. Representantes de CONCAPA, tanto en el ámbito regional como nacional, representantes del obispado, alcalde, diputados, representantes políticos y sindicales, Jaime, representante de AMPA y el resto de autoridades, muy buenos días y gracias, ¿no?, por invitar a la Consejería de Educación y Empleo y a la Junta de Extremadura a la asamblea anual, donde se han renovado los cargos y donde siempre es un buen momento para la reflexión. Quería daros las gracias en primer lugar por vuestro compromiso, por el modo en que habéis afrontado los 2 últimos cursos escolares, casi 2 cursos y medios ya, porque en el año 2020, casi a mitad de curso, tuvimos que irnos todos para casa y en primer lugar quería daros las gracias a todos por vuestro compromiso, por supuesto al colectivo de profesores y de profesoras, pero también a las familias que tuvieron que reinventarse y que rápidamente tuvieron que crear pequeñas escuelas en sus casas para cumplir con un derecho fundamental, con un derecho esencial que no podía esperar más y que por eso desde septiembre del año 20 volvió a recuperar la presencialidad. El gobierno del presidente Guillermo Fernández Vara lo tuvo claro desde el principio, desde el momento en que hubo que buscar recursos, una dotación extraordinaria para poner en marcha la presencialidad. Tuvo claro que yo me caracterizo por ser una persona bastante clara en los mensajes y creo que si estamos en este foro es precisamente para que lo podamos abordar. Tuvo claro el presidente y por supuesto la Consejería de Educación y Empleo que los distintos modelos de enseñanzas que existen en nuestra región, el modelo privado, el modelo concertado y el modelo público, debían tener una respuesta similar. Y por eso hicimos un incremento de ratio, un incremento de docentes, aproximadamente de 150 docentes para el curso anterior y aproximadamente de 90 docentes para este curso, porque es cierto que se produjo una flexibilización de las medidas, la distancia interpersonal cambió
Y la prueba de ello ha sido el modo en que se ha desarrollado el curso, quitando el mes de enero en los colegios, que ha sido muy complejo para todos, también por los cambios de protocolos y por una variante que sí es verdad que era menos grave en principio, también porque estábamos todos vacunados, pero que ha supuesto una cantidad de contagios inesperada. Lo cierto es que este curso escolar, tanto en educación infantil, primaria como secundaria y bachillerato, se ha desarrollado con bastante más tranquilidad y con una normalidad de la que no disfrutábamos el curso pasado. Y por eso la Consejería de Educación y Empleo está trabajando para el curso que viene en un escenario de plena normalidad, porque creo que tenemos que dar pasos adelante en ese sentido. Y quiero que sepáis que para la Consejería de Educación y Empleo, lo que dice la norma de ámbito estatal, en este caso la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985, es inalterable. La Consejería de Educación y Empleo y la Junta de Extremadura, por tanto, es absolutamente respetuosa y cuidadosa con cada uno de los modelos de enseñanzas en la región. Y como vosotros sabéis, porque estáis a pie de aula o en vuestras casas, no hay ningún conflicto, ningún problema de convivencia entre los distintos modelos de enseñanza en nuestra región desde que surgieron. Y el equilibrio aproximadamente 78-22, 80-20 se sigue manteniendo en las localidades donde hay escuela concertada. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque creo que en ese sentido somos una comunidad autónoma modélica, tanto en la relación de la institución del Gobierno con los centros concertados, como en la convivencia que se produce en cada una de las localidades. Evidentemente, y creo que vamos a tener la oportunidad de verlo a continuación, siempre todo es mejorable, pero también es importante destacar aquellos aspectos que se hacen bien. Y yo creo que la relación de CONCAPA, de los centros concertados con la Administración, y el respeto que se produce en torno a los distintos modelos de enseñanza en Extremadura es un caso ejemplar, ¿no? Yo creo que es un caso ejemplar. Y en eso también es importante tener en cuenta la participación. Por supuesto, CONCAPA está representado en el Consejo Escolar, pero a CONCAPA le hemos hecho partícipe, como a otras asociaciones de madres y padres, le hemos hecho partícipe de los borradores de decretos de currículo que en este momento estamos redactando. Hay más de 100 personas, docentes, profesores y maestros, redactando los nuevos currículos para que, ojalá lo logremos, Jaime, la realidad de papel se parezca a la realidad del aula, que es lo que deseamos, ¿no? Lo decía Cristóbal al principio, y él citaba a un autor y yo me acordaba de un monje benedictino, no sé si conocen ustedes una obra que para mí forma parte de casi de los libros a los que más acudo. La ola es el mar, no sé si conocen ese libro. Él hablaba de que para educar a un niño, a un indio, es necesaria toda la tribu. Yo creo que para provocar el cambio que comienza con una ola, la ola es lo que realmente termina convirtiéndose en el mar, ¿no? Yo creo que es una metáfora parecida a la que ha dicho Cristóbal. Y pensaba estos días en los cambios de la ola, porque se lo decía anteriormente a Jaime, ¿no? Nos estamos acostumbrando a incorporar en lo cotidiano lo extraordinario. Un cambio de regulación como no se conocía como no se conocía en mucho tiempo, con cambios en escolarización, con cambios en los currículos, con cambios en la selección de directores, una pandemia que nos ha hecho entrar de lleno en el siglo XXI, aunque se supone que entramos en el año 2000, pero yo creo que el cambio de mentalidad viene ahora. Y casi cuando nos empezamos a recuperar de la pandemia, la guerra de Ucrania, ¿no? Tenemos 102 niños y niñas escolarizados ya en nuestra región. Actualmente nuestros protocolos están funcionando de nuevo correctamente, gracias a que el sistema educativo en Extremadura es un sistema sólido y que, por tanto, permite actuar de manera rápida. Pero cuando nos planteamos, y lo decía Cristóbal, hacia dónde va la educación, es importante tener en cuenta el contexto. Creo que es un mundo, el nuestro, muy contradictorio. Es un mundo donde reina la incertidumbre. Cuando estamos a punto de descubrir la vacuna del VIH, bombardean un hospital en Ucrania. Ante la sociedad más tecnológica de la historia, nos damos cuenta de que necesitamos más humanismo y necesitamos más moral y más ética que nunca, ¿no?
ante un mundo que se despuebla en lo rural, nos damos cuenta de que cada vez es más global. Y para eso tiene que estar preparado nuestro currículo, para eso tiene que estar preparada la educación. Por eso tenemos la obligación, desde los distintos modelos de enseñanza que existen en la región, de crear una escuela concertada y una escuela pública que no cierre las puertas a nuestros alumnos, que dé respuestas a todas estas incertidumbres y que sobre todo se convierta en un sitio donde los alumnos puedan expresarse, donde puedan encontrar su identidad. Porque estoy convencido, solamente la ola se convierte en mar cuando los alumnos tienen claro quiénes son y son capaces de formar parte de ese cambio al que el siglo XXI nos ha traído. Así que yo solamente en nombre de la Junta de Extremadura puedo agradeceros la invitación y bueno, es un placer estar aquí y espero, eso sí, que podamos volvernos a ver en convocatorias posteriores. Así que muchísimas gracias y buenos días. Señor vicario, Cristóbal, don Francisco, muchísimas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que el sentirnos arropados muchas veces en un momento tan difícil como el que tenemos es de agradecer. Concejales, diputados, autoridades en general, gracias por un sábado, día complicado ya, pues estar aquí con nosotros participando en esta reunión de familias, que al final todos somos familia, todos tenemos hijos y todos tenemos en la mira pues lo mejor para ellos. Agradecerles el estar hoy aquí con toda la familia de Concapa en Extremadura, que es de agradecer. Yo le voy a hacer una petición, porque ya que estamos aquí, ya aprovecho y se la digo. Nosotros necesitamos a los políticos para que esto salga adelante. Y siempre lo digo, las familias queremos lo mejor para nuestros hijos, pero necesitamos de la ayuda suya. Y eso es lo que pedimos, que dentro de la pluralidad de la sociedad en la que vivimos se respete esa pluralidad, se respete esa libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y que nos van a tener siempre ayudándoles y de la mano para que eso sea así. Nosotros no queremos enfrentamiento ni queremos el estar siempre en una crispación total y absoluta. Nosotros queremos calidad educativa para nuestros hijos y que las familias libremente elijan, y eso es lo que respetaremos siempre. Tiene la mano de Concapa, de hecho me consta porque llevo bastante en vuestra tierra, donde he sido aceptado y donde os doy las gracias por el recibimiento que he tenido, y donde el propio presidente, cuando hemos estado con él, he visto la implicación que tiene en que esto siga adelante y esa pluralidad se respete. Hoy en día tenemos una cosa muy grande que aquí nos falta y que, bueno, ya se lo habrán dicho, pero ya se lo digo yo también. Nos falta esa gran creación de la mesa del alumnado y de los padres y de las madres del alumnado en Extremadura. Apueste por ella. Los padres tenemos mucho que decir en la educación de nuestros hijos. No queremos apartarnos de ella. Queremos a nuestros políticos que nos ayuden y nos echen una mano. Y tenemos muchas cosas que nos unen, tanto a la pública como a la concertada, más que las que nos dividen. Vamos a trabajar en ese consenso y por nuestra parte va a tener siempre nuestro apoyo total y absoluto en esa línea de buscar la equidad y la igualdad que siempre deseamos. Muchas gracias a todos por haber participado en esta asamblea, en estas asambleas. Muchas gracias por haber estado todos juntos y todos participando de la educación de nuestros hijos. Y en principio, si no hay nada, pues doy por clausurada esta asamblea. Muchas gracias. Don José Cordero, secretario general de Educación, alcalde de Villafranca,
Manuel Rama, presidente nacional de CONCAPA, diputado regional del PSOE, diputada de Ciudadanos, concejala de Villafranca por el PP, doña Carmen Romero, en ausencia de la diputada por motivos de que están en Sevilla, todos reunidos, FESIE, Enrique Silveira y Uso Abel Monsalvo. Por motivos personales y de otros actos no pueden estar hoy con nosotros los representantes de escuelas católicas y otros partidos y sindicatos que unos han contestado y otros no han contestado a nuestra invitación. Buenos días y bienvenidos a todos una vez más. Como presidente de la AMPA de este colegio y presidente de la CONCAPA de la Federación de Badajoz, y antes que tomen ustedes la palabra, me gustaría dirigirme a todos. La Constitución española, en su artículo 10, primer punto, dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son en él inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de orden político y paz social. En el artículo 27, en el punto número 1, dice: todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. El punto 3, los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza con participación efectiva a todos los sectores afectados y a la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Pues bien, después de haber leído estos párrafos de la Constitución Española de 1968, me atrevo a cuestionarme en voz alta. Es conocido por todos estos artículos qué problema es el que tenemos o qué problema es el que causamos entre todos. ¿Qué parte es la que no queda clara? Y desde mi ignorancia no quiero llegar a pensar que jugar con la educación es después de tener más o menos votos en una urna, sea el partido que sea, sindicato o asociación. No quiero llegar a pensar que es imposible que se puedan poner de acuerdo cuando ya lo hicieron en Extremadura en anteriores legislaturas y podemos volver a ser los pioneros y llevarlo a nivel nacional. La educación, y entenderme por educación, lo asimilado, lo comprendido, el esfuerzo, el compañerismo, el sacrificio, el respeto a los demás y a uno mismo, en definitiva, los valores, es la base que queremos que sean nuestros hijos el día de mañana. No creo que ninguna madre o ningún padre pueda decir a sus hijos totalmente lo contrario. No estamos hablando que educación es mejor ni peor. Hablamos de respetar. Cada familia puede escoger para sus hijos la educación de acuerdo con sus propias condiciones, según hemos leído anteriormente. Creo y estoy convencido que mientras más fuerte y mejor preparada sea la escuela pública, mejor preparada tiene que estar la escuela concertada y viceversa. En el mundo de la empresa, la competencia es muy buena. En la sanidad también es buena. Y la competencia y los políticos y los sindicalistas no hablan de eliminar concertada o privada. Nadie nos obliga a tomar a todos el mismo café, o comprar todos el mismo coche, o vestir todos igual. Nadie nos obliga a tener que asociarnos a nada. Podemos elegir nuestro propio médico, nuestra educación, nuestra forma de vida, y por eso no somos ni mejores ni peores. Un día escuché a un periodista una reflexión que me hizo pensar. Escuchar es una cosa que solo es para inteligentes en la vida. Escuchar tiene tela. La mayoría no sabemos escuchar. Cuando el otro está hablando y dice una palabra, bajo mi volumen y pienso qué es lo que voy a decir yo. Escuchar es no poner ningún pensamiento en tu mente cuando habla el otro. Pero eso es peligroso. Nos puede hacer cambiar de opinión y eso nos puede aterrorizar y a la misma vez es aterrador para nuestro ego. Este año dejo de pertenecer a la AMPA y la CONCAPA y a todos los que he conocido quiero dar las gracias por aguantarme en reuniones y fuera de ellas.
Me llevo muy buenos amigos y buenos recuerdos de todo lo que he vivido en esta CONCAPA. Me gustaría poder escucharnos dentro de muchas las noticias en Extremadura. Ha llegado a un gran acuerdo en la educación. Señores políticos, sindicalistas, asociaciones que pertenecéis al ámbito de la educación, os pido, y creo que muchas familias también, que sepáis llegar a grandes acuerdos, escuchando. Y digo bien, escuchando. Os recordarán por lo que seáis capaces de hacer y acordar, y no por lo que no hagáis. Y como dijo Pau Donés en su última entrevista con Évole, ¿vale?, que os peleéis lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. Al carajo el ego y el orgullo. Que nos reprogramemos y entendamos que la vida va de otra cosa. Que la vida sea siempre un sueño. Y en fin, que a la vida le demos calidad porque belleza le sobra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. No quiero robar mucho tiempo del plan previsto con este diálogo. Fundamentalmente dar la bienvenida y agradecer a CONCAPA el haber elegido el colegio como espacio de encuentro, que es lo que hoy se celebra. Agradecer la presencia del secretario general. Para nosotros, y como habéis expresado también desde CONCAPA, el contar con su actitud de diálogo, de encuentro, de escucha y de presencia aquí, pues es un gesto que nos anima y nos reconforta. Contar con la presencia de los representantes de todos los partidos políticos, pues nos parece que es un momento ideal para poder provocar el diálogo sobre lo que nos importa en este caso, que es la educación. Agradecer la presencia, por supuesto, del presidente nacional de CONCAPA, del presidente regional, de Pedro, de Cristóbal. Agradecer la presencia del señor alcalde, de José Manuel también, acompañando pues cada vez que hay encuentros de este tipo y donde la educación pues pone de manifiesto la importancia que tiene en nuestra sociedad. Y animar o soñar con la posibilidad, como entre las líneas que Carlos pues nos leía ahora, con que esto sea un modelo para el futuro, esta mañana de encuentro, donde se puede hablar de lo importante o de lo más importante que ocupa nuestra sociedad, que es su propio futuro, que con eso es con lo que la educación tiene más que ver, con el futuro de nuestra sociedad, pues que puedan repetirse. Y ojalá podamos repetir momentos de esto, y como también aludía Carlos, si en el 2011 fue posible una ley de educación en Extremadura con un acuerdo mayoritario y pleno, pues también a nivel no solo regional sino nacional, pues podamos soñar con ponernos de acuerdo en elementos tan esenciales como son estos, y que olvidemos los egos, los apriorismos, los juicios propios, para poder encontrarnos en el diálogo. El Colegio San José os da la bienvenida, agradece enormemente que contéis con nosotros para este tipo de encuentros y de ocasiones, y tenéis las puertas abiertas para tantas veces como sea posible. Que la mañana siga siendo provechosa y que podamos iluminarnos unos a otros con lo mejor que llevamos dentro para seguir haciendo una educación de la mayor calidad, que a lo que todos aspiramos. Y por último, pues felicitar y agradecer a Carlos por tantos años de servicio, no solo al Colegio San José, que en este caso no es lo importante hoy, sino también a la contribución a la mejora de la educación lo más extensiva posible, ¿no? Con CONCAPA, porque era el espacio donde él ha trabajado, pero al final la mejora de la educación en cualquier ámbito repercute en la sociedad más cercana y más lejana. Con lo cual, gracias por tu servicio, gracias por tu entrega, gracias por tu ejemplo para nosotros. Que tengáis buena mañana y muchísimas gracias por elegirnos para este encuentro. Bueno, pues buenas tardes a todos, también en nombre del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Deseo que esta jornada en la que estamos asistiendo, pues que sea provechosa y que en el que se intercambien los puntos de vista respecto a los objetivos en la educación. Y bueno, desde el Ayuntamiento, pues animaros a continuando a defender esos valores, esa libertad, esa calidad y equidad educativa
El Ayuntamiento tiene escasas competencias en materias educativas. Solamente servimos de apoyo ahí en los colegios públicos en materia de mantenimiento, limpiezas, conserje. Pero el año pasado se nos dio una circunstancia que nos motivó establecer unas ayudas a las AMPAs de los colegios, ¿no? Y desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que incluir también a los colegios concertados que había en Villafranca, por su volumen, por su representatividad y porque no deseábamos quedar a nadie atrás. Este año se ha vuelto a incluir también esas ayudas en los presupuestos municipales que aprobamos este pasado jueves por la tarde. Y además lo hemos hecho extensivo al Instituto Meléndez Valdés, porque entendimos que también que no debían quedarse fuera. En su origen habíamos entendido que era una ayuda buena a los colegios y habíamos dejado atrás al instituto por la edad de los alumnos y otras series de connotaciones que se tuvieron en cuenta para formularlo, que era motivado inicialmente por aquella idea de los aireadores y de los purificadores que se instalaban en las aulas, que luego decidimos hacer extensivas a cualquier gasto que os pudiera surgir en las AMPAs o unas actividades que pudierais entender beneficiosas para la educación, para la sociedad de Villafranca, ¿no? Por eso decidimos ampliarlo también al instituto. Y ese es el compromiso que quiero expresaros hoy aquí, que el Ayuntamiento está a vuestra disposición, a lo que haga falta para luchar por la formación, por la pluralidad y el compromiso de tratar a todos por igual. También aprovecho, agradezco a Carlos, a la AMPA de aquí del Colegio San José, la invitación a este acto, a Carlos el tiempo que ha estado dedicado al servicio de AMPA, y seguro que vas a seguir involucrado en otros aspectos, seguro que sí, algo habrá que hacer. Y nada más, que disfruten y muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, evidentemente, como ha dicho el representante del AMPA, el artículo 27, concretamente el artículo 27.1, si queréis me quito la mascarilla porque quizás el artículo 27.1 de la Constitución habla de la libertad de enseñanza. Y muchas gracias. Les decía que suscribiendo el artículo 27.1 de la Constitución, a la que ha hecho referencia el moderador, se habla de la libertad de enseñanza, ¿no?, a la hora de elegir centro educativo. Y evidentemente todo esto se concreta en la LODE de 1985, en la Ley Orgánica de Regulación del Derecho a la Educación, donde se establecen los modelos educativos existentes en nuestro país y también en nuestra región. Modelo de enseñanza público, concertado y privado. Por supuesto, los padres los padres y las madres deben ser quienes decidan cuál es la educación que deben recibir sus hijos dentro de los modelos existentes, ¿no?, que son los que existen. Y teniendo en cuenta este criterio, teniendo en cuenta este aspecto, que son los padres los que deben elegir y la administración, porque quiero explicarles también o matizarles que no voy a hablar en un sentido ideológico, sino que voy a hablar como representante del Gobierno. Y el representante del Gobierno es el que evidentemente tiene que escuchar a todas las partes y el que tiene que garantizar que la norma se cumpla. Y esa va a ser mi función en esta mesa, ¿no? La libertad de elección de los padres debe prevalecer, pero planteémonos cuáles son los límites de esa libertad, ¿no?, o al menos los límites con los que se encuentra el Gobierno a la hora de establecer esa libertad de elección de las familias. Y quiero destacar dos limitaciones. En primer lugar, que dentro de la planificación que la Administración hace de los puestos vacantes que debe tener una localidad, muchas veces o en algunas ocasiones los alumnos no obtienen o las familias no obtienen un puesto educativo en el centro que han elegido como primera opción, porque dentro de la planificación existente a veces hay un centro que no estoy diferenciando entre enseñanza pública o concertada, el Gobierno acepta los distintos modelos, la oferta existente en cada una de las localidades, independientemente del modelo de enseñanza ante el que estemos, y luego
cuál es el número de solicitudes que se produce. Evidentemente ahí la libertad de elección se ve condicionada, y se ve condicionada porque imagínense que en una localidad como Villafranca todas las familias de 3 años que que están participando ahora en el proceso general de admisión, todas las familias eligen un solo centro educativo. Evidentemente estarían saltando por los aires otros criterios fundamentales como pueden ser la renta per cápita o la proximidad. Por tanto, la Administración, el Gobierno, tiene la necesidad de planificar una red de centros públicos y concertados. También tenemos 2 o 3 privados en Badajoz y en Cáceres, pero tiene la obligación de crear una planificación acorde con las necesidades de la familia, con la conciliación y en cumplimiento de este artículo 27.1, y se ve condicionada cuando el número de plazas que oferta un centro educativo es insuficiente para el número de demanda. Quiero decirles y quiero especificarle que esto que suena así abrupto, porque evidentemente que podría sonar como que no todo el mundo tiene la igualdad no tiene el mismo acceso en función de la renta o de si estamos hablando de un hijo de parto múltiple o de la proximidad, en Extremadura se matiza o forma parte de una excepción. ¿Por qué? Porque más del 95% de los alumnos y de las alumnas de nuestra región obtiene plaza en el centro que han elegido como primera opción. Y prácticamente, perdón, yo creo que la mascarilla nos ha dejado a todos, me está pasando últimamente con frecuencia, y el 100% de las familias obtiene plaza en el centro que han elegido como segunda o tercera opción. Entonces, para mí, o para la Administración, disculpen, el primer condicionante de la libertad de elección tiene que ver con la planificación de plazas y con la oferta y la demanda. Y el segundo es algo que, evidentemente, yo creo que esto es de común acuerdo para todos, ¿no? Los padres tienen todo que decir en la libertad de elección de la familia siempre y cuando garanticen el interés superior del menor. Si hay una familia que no garantiza el interés superior de su hijo o de su hija, es decir, si por ejemplo no ha escolarizado a un niño, esa libertad queda condicionada, porque estamos hablando de un derecho universal. La educación es un derecho universal, y si hay una familia que no está garantizando ese derecho universal a su hijo, sobre todo, como bien ha dicho el moderador, la educación básica es gratuita, universal y obligatoria, la libertad de la familia queda suspendida porque el Estado tiene que intervenir. Y hablamos de casos que seguramente alguno de ustedes tendrá algún caso en la cabeza de alguna situación compleja en alguna familia en algún momento puntual. Quitando estas 2 cuestiones que como Administración nos hemos encontrado, la libertad de elección de la familia ha de garantizarse plenamente. Y en este sentido no diferenciamos los distintos modelos de enseñanza. A propósito de la ley del año 85 en la que se aprobaron los módulos de concierto y se inauguró la enseñanza concertada tal como la entendemos ahora, siempre se dice que una ley tiene que ordenar a la sociedad, pero también tiene que mejorarla. Y siempre comento que es una ley que fue una ley particularmente beneficiosa. Un éxito político de primera magnitud, porque conseguía primero aportar los medios necesarios para que la Constitución, que es nuestra ley principal y en su artículo 27 ofrece la posibilidad de una enseñanza gratuita y extensiva, pues se pudiera cumplir a todos los efectos. Además, utilizaba una red que había tenido un innegable éxito a lo largo de muchos años, décadas. Una red privada que se integró en la red pública de enseñanza. Un éxito que además producía, primero, el bienestar de las familias por la escolarización de sus hijos y además se puede decir que ofrecía una respuesta a la pluralidad de la sociedad. Un beneficio enorme, concreto. Desde entonces los conciertos han seguido prestando su servicio a la sociedad y creo que no ha habido queja nunca por parte de esta por su rendimiento.
Ahora, con la crisis que tenemos, la crisis demográfica, que es lo principal en la educación, ocurre que estamos teniendo dificultades en cuestiones de escolarización. Sí que es verdad, Fran ha aludido a que se respeta la dualidad en la red educativa, pero los centros concertados necesitan un apoyo quizá un poquito más concreto de lo que hasta ahora se ha hecho. Sobre todo en cuestiones de recursos, para que podamos desarrollar nuestra función de la manera adecuada. A propósito de los padres, claro, elegir un centro por proximidad geográfica, pues está muy bien, pero si se ofrece una alternativa educativa para que se puedan manifestar las diferentes sensibilidades que hay en la sociedad, los conceptos educativos dan una respuesta extraordinaria a esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo quería hablar de un poco de la libertad de elección de las familias en los centros educativos y decir que bueno, aunque sí es verdad que sea esa libertad, de hecho no es tan real como parece. Porque, por ejemplo, en la orden de 3 de enero de 2022 se dice que los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la escolarización, debe atender a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo de educación especial. Si no llegan los recursos suficientes, los equipos de orientaciones, llámese más PT, más IRSE, todo esto, ¿cómo va a elegir una familia un centro educativo concertado? No puede ser. Debemos hacer una apuesta real a esto que nos dice la ley. Centros sostenidos con fondos públicos, los centros concertados también lo son. Con lo cual, si garantizamos que estos recursos lleguen a los centros concertados, las familias tendrán una igualdad real a la hora de decidir qué centro educativo quieren para sus hijos e hijas. En este mismo sentido, también decir que con la demanda de oferta y demanda de plaza, ¿no? Pues sucede que cuando hay una demanda mayor, ha sucedido recientemente, pues las familias deciden dónde quieren escolarizar a ese número de alumnos. Debemos tener en cuenta esa demanda para realmente abrir una línea o no en aquel centro educativo donde hay una demanda mayor, que entiendo que la segunda opción también es válida, pero si es posible, cuando se va a abrir una unidad de nuevo, pues que se haga en este sentido. Buenos días, mi nombre es Carmen Romero, vengo en representación del Partido Popular de Extremadura. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo tanto con la reflexión que has hecho, Carlos, desde el principio. Y yo la verdad es que soy muy directa. Voy a dar respuesta a la pregunta que has hecho. Creo que los padres debemos garantizar el derecho constitucional de libertad de poder elegir el centro educativo donde queremos que estudien nuestros hijos. Y para eso es verdad que el Partido Popular está totalmente en contra de la supresión del artículo de esta nueva ley educativa, donde nos dice que donde establecía anteriormente que cuando existía una demanda sobre un centro, da igual qué tipo de enseñanza sería, se abriría una línea educativa o no. En este caso, ese artículo se ha suprimido y eso lo que hace es que a los padres no se les garantice el derecho a acceder al centro educativo donde quieren que estudien sus hijos. Creemos en el diálogo, creemos que los padres tienen que estar codo con codo para que la educación de sus hijos sea lo mejor. Creemos en la competencia, creemos en la diversidad de los centros y por eso apostamos pues para que se repita a nivel nacional lo mismo que pasó en Extremadura en 2011. Es decir, que los partidos políticos, con todos los representantes de los centros educativos, de las AMPA, podamos llegar a un acuerdo, a un diálogo y que la ley educativa actual pueda mejorarse y que podamos estar todos ahí. Para quien no me conozca, soy Andrés Modiano, vengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero saludar expresamente a Carlos, también al director de este centro, por haber cursado la invitación. Y además yo no tenía excusa, porque soy de Villafranca de los Barros y por tanto era inexcusable que yo asistiera aquí
a esta reunión y a este debate, y por supuesto que felicito a CONCAPA por haber elegido este centro, y por supuesto que me imagino que todo haya ido bien y, en fin, espero que vuestro trabajo sea fructífero. Mirad, yo he sido alumno de este colegio, por lo tanto, doblemente inexcusable mi asistencia. Mire, y además creo que aunque no tenga yo la materia en la Asamblea de Extremadura a efectos de la educación, pero sí que me gustaría hacer la siguiente reflexión. Yo creo que en Extremadura, si nos ceñimos a Extremadura, quiero decir, podemos hablar también a nivel nacional, pero yo creo que en Extremadura hay un clima de entendimiento, digamos, en lo educativo, ¿no? Aquí se hace referencia a la capacidad de diálogo que se tuvo en su momento con respecto a la ley extremeña en orden a nuestras competencias, y yo creo que fue un éxito no solamente por los partidos políticos, sino también por la participación que hubo de CONCAPA en FREAM. Y creo que eso es algo que tenemos que poner en valor, es evidente, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de este asunto que es bastante peliagudo, que significa la libre elección de centro, y en definitiva lo que estamos poniendo en tela de juicio es si sí o no los padres y madres tienen esa capacidad de ejercer ese derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas. Bien, yo creo que lo que ha comentado el secretario general tiene mucho fundamento. Es decir, es un derecho reconocido, establecido en nuestro marco fundamental de convivencia, que es la Constitución española, en su artículo 27.1, como bien dijo y apuntó Carlos al inicio, y que hay que formalizar y garantizar en base a recursos que se tienen. Por tanto, es un derecho que, en definitiva, está limitado con arreglo a los recursos disponibles. Bien, ¿qué pasa en Extremadura? Bien lo ha dicho el secretario general. De las solicitudes que se formulan para los distintos centros que los padres y madres eligen, estamos hablando que el 90%, si no me equivoco, de esos padres que han elegido ese primer centro, efectivamente se les asigna ese centro. Es decir, que se cumple el 90% de ese derecho, en definitiva, que quieren. Vale. En el caso de que no fuera así, ¿qué pasa con el otro 10%? Es decir, que hay padres y madres que solicitan en un centro, pero resulta que el centro no tiene plazas disponibles o las suficientes para cubrir toda su demanda. Entonces, evidentemente, hay otra segunda opción, incluso hasta tercera opción. ¿Se cumple, entonces, en esa segunda y tercera el 100%? Sí. Luego, entonces, me parece que poca base real puede tener el que en Extremadura no exista este derecho real y efectivo, con las puntualizaciones que estamos realizando. Ahora bien, con respecto a cómo hay que entender el sistema educativo en general, ¿no? Y en particular el de Extremadura. Bien, también lo ha comentado el secretario general. Yo estoy muy de acuerdo en lo siguiente. Nosotros ese debate lo tenemos superado porque no hay una dicotomía, o no debe establecerse esa dicotomía entre lo que es la educación pública y concertada. Yo creo que no. O sea, que la educación pública engloba la función pública de gobierno, de administración, con el complemento de la concertada. Forman entonces un mismo sistema, que en Extremadura estamos hablando que se representa el 80-20, ¿verdad? Y que precisamente la presencia de los centros concertados se da en sitios muy específicos. Se habla de grandes ciudades. Aquí en Villafranca tenemos una extraordinaria oferta educativa. No sé si me estoy extendiendo mucho, termino. Tenemos una extraordinaria... sí, termino. Una extraordinaria oferta educativa, que después comentamos.
Y hay un clima de entendimiento importante en Villafranca en la comunidad educativa y de la que yo, desde luego, celebro y aplaudo. Y además, también aprovechando este momento, lo que insto es a que estos centros, ya sean públicos o concertados, dentro del sistema educativo y la comunidad educativa de Villafranca, pues persigan ¿qué? Actividades en común, que participen, que colaboren todos juntos en crear una verdadera comunidad educativa local de Villafranca de los Barros. Muchas gracias. Daros las gracias por la invitación a esta asamblea una vez más. Me siento en mi casa. He sido presidente regional de la CONCAPA durante 10 años, por lo tanto me siento en mi casa, ¿no? Al hilo de lo que se está comentando aquí, por supuesto que yo difiero mucho. No hay libertad de educación. No, los padres no podemos elegir. Se nos está coartando la libertad. ¿Por qué? Y ahora llevamos 4 años en el cual, desde la Consejería de Educación y Empleo, se ha implantado un sistema el cual se está potenciando las guarderías en los centros públicos y no concertados. Ambas redes, la pública y la concertada, son complementarias, no son subsidiarias una de la otra. Eso quiero que quede muy claro. Desde la CONCAPA se ha trabajado muchísimo por todo esto. Seguimos reivindicándolo. El tema de la zonificación. ¿Por qué se conceden el 90%, como bien dice el secretario general de Educación, e incluso el 10% en segundas opciones? Porque estamos en zonificaciones, o sea, estamos encasillados. Es así. Yo creo que desde Vox, por supuesto, apostamos por una libertad, una calidad y una equidad en la educación, a nivel general. Por supuesto que no estamos en contra de la pública, por supuesto que no. Defendemos la educación pública, pero creemos que los padres deben elegir aquella educación que mejor crean conveniente para sus hijos. Nada más. Muchísimas gracias. Soy Javier Montserrat, de la Federación de Enseñanza de Uso en Extremadura. Creo que el acierto de CONCAPA a la hora de organizar la asamblea aquí, en este colegio, en esta localidad, bajo mi punto de vista, ha sido una carambola a 3 bandas. Yo no sé si ha sido algo casual o no, pero estamos en primer lugar en un colegio donde a mí siempre que entro se me van los ojos a la placa que está puesta en la puerta, explicando de esos alumnos con sus profesores que tuvieron que salir huyendo a la guerra, y el proyecto educativo lo continuaron contra viento y marea en Portugal, y al cabo de los años al final volvieron. Los profesores y los trabajadores de aquí, yo creo que os podéis sentir herederos orgullosos de esos pioneros de la libertad, por decirlo de alguna manera. Luego, además, es que estamos en Villafranca de los Barros, que es una localidad que tiene la tremenda suerte de contar, además de con la oferta pública de educación, con 3 colegios concertados. Y eso es una suerte tremenda para la población, tremenda, porque a mayor oferta educativa, mayor libertad de elección. Es decir, las familias de Villafranca, a día de hoy, tienen mucha libertad para poder elegir, porque la libertad está en la posibilidad de decido esto o quiero esto otro, y además cada uno de los colegios, y hablo de los concertados que son los que más conozco, con una idiosincrasia completamente distinta, cada uno con sus características, para que ninguna familia pueda sentirse que me falta algo. Y por eso de esos 3 colegios de Villafranca son completamente necesarios, pertenecen a la historia de Villafranca, además con una tradición, con una historia centenaria, y Villafranca no se puede permitir el lujo de perder ningún centro ni ninguna unidad, porque cada vez que se pierde una unidad, ya sea en la concertada, ya sea en la pública, es un paso atrás que estamos dando en nuestras libertades.
Entonces, yo creo que la elección tanto de la localidad como del colegio, enhorabuena porque ha sido todo un acierto. Retomando la pregunta que nos planteaba Carlos con respecto a cuál es la función o cómo vemos nosotros el papel de los padres. Hombre, hablando ahora yo como profesor, yo soy profesor de lengua y literatura en la ESO, y con primero y segundo de la ESO, pues a lidiar allí con esos chavales que están con todas las hormonas subidas e intentarles explicar un viernes por la tarde aquello del sintagma nominal y etcétera. Y lógicamente pues también tienes tutorías, y aquí yo sé que hay muchos profesores, y coincidirán plenamente conmigo, que cuando tienes casos de alumnos disruptivos, ese alumno que te rompe la clase, que no hay manera de sacarlo adelante, que ya no se trata de que tenga mayor o menores capacidades, sino que ya es interés, ya es actitud. Y cuando hablas con los padres, y es la primera vez que te encuentras a esos padres en la tutoría, a los 30 segundos descubres perfectamente cuál es el problema. Y ya está, ya lo has analizado. Dice, claro, ya el padre te lo puedes encontrar, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, o no, es que a mi hijo le tienen aquí manía, o cualquier historia, y ya el profesor se siente con las manos atadas. Es decir, pues aquí yo ya poco puedo hacer, porque mi herramienta como docente son los padres, es decir, ese castigo que va a tener una consecuencia en su casa, ese suspenso en un examen que va a tener consecuencias en su casa, pero si en su casa eso no tiene consecuencia y todo lo contrario, y lo que hacen a lo mejor es burlarse del profesor o reírse o no le dan importancia o no, toma, la paga, sí, hijo mío, además que te has quedado traumatizado con esto de suspenso, paga doble y recoge todo y más tarde. Somos los profesores indudablemente la principal herramienta de la educación y de toda la reforma educativa. Me alegra lo que ha dicho antes nuestro secretario general, de que son profesores y docentes los que están elaborando el currículum, no puede hacerse de otra manera, pero los padres soy ahí el arma que tenemos. También hablaba antes el señor Amaya de los conciertos, que verdad que, bueno, porque no se ve a lo mejor en la sociedad como que sea un problema o que sea una cuestión que enfrente, que esté creando barreras y demás. Yo entré en la concertada en el 98 y efectivamente quizás en aquella época no era así. Es decir, los padres elegían centro, pero no era esa grieta que vamos viendo con el paso del tiempo y se va haciendo cada vez mayor entre pública y concertada, de manera interesada y artificial y creada por ciertas organizaciones con sus nombres y apellidos para buscar su beneficio. Y yo de verdad, y perdonad la expresión, alucino cuando incluso tengo que escuchar de determinadas organizaciones que dicen, es que esto ya de los conciertos roza la prevaricación. Pero ¿que nos vamos a ir al juzgado de lo penal? Ahora vamos a meter denuncia. O sea, es ya un grado que se está poniendo, o anuncios de escolarización. Escolariza a tus hijos aquí, porque somos los únicos que damos calidad, porque somos los únicos de la igualdad. ¿Y los demás? Bien sabemos todos que los centros públicos y los concertados pertenecemos al servicio público de educación. Y cada uno de su manera y tal. Y, por supuesto, y a mí no me cabe ninguna duda, con una calidad excelente. Y eso es algo que hay que defender, que es algo positivo que tenemos en esta región y que tenemos que luchar. Y por ello, ir cerrando un poquito la intervención, hablabas también de los derechos de los padres. Aquí nadie ha cuestionado el artículo de la Constitución del derecho, efectivamente. ¿Cómo lo vamos a cuestionar? Si incluso, yo me voy un poquito más para atrás, la Declaración de los Derechos Humanos, me pongo ya las gafas de mayo para leerlo, el artículo 26.3 que dice, no tiene desperdicio, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Repito, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bien, esto es la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué nos encontramos ante esto? Pues alguno me parece que ya lo ha comentado. Bajo nuestro punto de vista, esto choca directamente con el artículo 109 de la LOMLOE, donde dice que las administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes. Claro, ¿dónde está ya entonces ahí esa libertad o ese derecho que tenemos los padres para elegir? Si desde la administración solamente se compromete ella a distribuir plazas
públicas. Ahí recordamos todas aquellas manifestaciones que hicimos durante la pandemia con los lazos naranjas, etcétera, etcétera, que en el fondo era eso, era defender el derecho que tenemos los padres de elección. O bien también, por ejemplo, el asunto de las aulas de 2 años, que también ya lo ha comentado algún compañero aquí de la mesa. Muy buena propuesta, siempre y cuando se abra a todo el abanico, se abra también a los centros concertados y se abra también a las guarderías privadas. Un colectivo que lo ha pasado fatal en la pandemia, fatal, que en su mayoría son mujeres autónomas que se están jugando sus ahorros y aproximadamente calculan ellos que el 75% puede ser que terminen cerrando. Ahí tampoco vemos nosotros hay libertad en esa cuestión, al menos para la elección de los padres. Gracias. El ejercicio de reflexión que nos pide el moderador nos llevaría a una conclusión errónea. Y nos llevaría a una conclusión errónea porque no tiene en cuenta el principio de realidad. Y el principio de realidad es que no está cuestionado un panorama o una educación en la que no tengan cabida los centros sostenidos con fondos públicos. Está amparado en la Constitución, aparece en la LODE de 1985 y desde esa LODE de 1985 y la normativa posterior, por supuesto avalada por la Ley de Educación de Extremadura, donde se zanja para siempre y definitivamente ese debate en nuestra región, se establece que siempre que haya alumnos se mantendrán las unidades concertadas en función de la ratio media que se establece por localidad. Y los compañeros de la concertada que están aquí saben perfectamente de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿cuándo mantenemos unidades, sean públicas o concertadas? Mantenemos unidades siempre que haya alumnos. Si hay alumnos hay grupos, si hay grupos hay profesores. Desde 2010 y hasta este curso escolar, hasta este año natural, la pérdida de natalidad de nuestra región es una pérdida que podemos ver en nuestras localidades. No podemos mantener la misma oferta educativa si no tenemos el número de alumnos que absorbe esa oferta, y no estoy diferenciando. Ahora, lo que no se cuestiona es que, y por supuesto, cuando los LOE habla de que se garantizará un número de puestos escolares públicos suficiente, al decir suficiente, lo que está queriendo decir es que por lo menos demos cabida a localidades en las que lo que haya sea una oferta pública, pero sin que ello sea impedimento para que haya oferta concertada. De hecho, entiendo las manifestaciones que desde la escuela concertada se pudieron producir con la tramitación de la ley orgánica de modificación de la LOE, pero lo cierto es que en la práctica nuestros centros educativos sostenidos con fondos públicos siguen manteniendo las mismas circunstancias. El Gobierno ha tenido la oportunidad de reunir a la mesa de la concertada en 3 o 4 ocasiones desde que se produjo la ley orgánica, y los criterios que se aplican para la definición de unidades son exactamente los mismos que antes de la ley orgánica. Por tanto, y podría entrar en el primer ciclo de educación infantil, pero creo que no sería respetuoso con el tiempo y con el uso de la palabra. La Administración, me atrevo a decir que el Gobierno de la Nación y, por supuesto, la Junta de Extremadura no se plantea un escenario sin centros concertados. El mantenimiento de las unidades concertadas y la garantía de un puesto escolar desde los 3 hasta los 16 años, cosa que no ocurre en la escuela pública, se garantiza siempre que un alumno o una familia desee estar en ese puesto escolar, y solamente desaparecen las unidades cuando tenemos una ratio inferior a la media de la ratio establecida en la localidad, siempre con flexibilidad, siempre con tacto y desde el cariño, y quienes están en esto saben perfectamente que es así, y por tanto se garantiza en la convivencia de los dos modelos. Es decir, solamente hay que ver los datos, ¿no?, para saber que esto es así. Bueno, pues yo respecto a esto quería decir que desaparecería la concertada o no es una realidad que no podemos imaginar, pero lo que sí es verdad es que no podemos contar con la concertada o no después de una ley educativa. Antes vamos a hacer un pacto entre todos, un pacto de Estado por la educación, en el que todos tengamos cabida y en el que todos podamos decidir el modelo de educación que queremos para un futuro, tanto a nivel español como en Extremadura, porque al fin y al cabo son de las propuestas más importantes que hay, el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Por qué no se nos incluye desde un inicio, no?
En este sentido también decir que tenemos que atender a muchas cosas para dar igualdad a la concertada. No puede ser que a igualdad de trabajo los sueldos sean diferentes. No puede ser que se prejubilen los docentes en la escuela pública a unas edades que no pueden hacerlo en la concertada. Están realizando el mismo trabajo. Que se den los mismos recursos educativos para que esta educación concertada pueda seguir ofertándose y sus padres puedan elegirlo libremente. Que haya una educación inclusiva y real. Que la gratuidad de 0 a 3 años, claro que es importante, también en un centro concertada. Decía el otro día el secretario general que con la experimental de 0 a 3 años no se alcanzaba aún todavía en Extremadura pues todas las plazas que se solicitan. A lo mejor era buen momento para incluir esa gratuidad en la concertada y que llegara la demanda pues a todas las familias que lo deseen. Nada de cierres de aulas, de colegios, de universidades, de bibliotecas, porque apostamos fuertemente por la cultura y la educación, y con una menor ratio es verdad que se atiende mejor a una sociedad actual de una Europa del siglo XXI, esas metodologías activas, ese atender a la individualidad de la enseñanza de cada uno. A lo mejor es momento de aprovechar esa ratio más baja en todos los centros, ¿no? Y con respecto a lo que ha dicho también el secretario general, desde luego que no es una realidad estar sin centros concertados, pero sí que es verdad que es una realidad por la que trabajan algunos partidos de los que son socios de gobierno del actual partido de gobierno. Decir que en Extremadura se han suprimido 22 unidades y que se han perdido más de 60 profesores en la concertada. Entonces, nosotros simplemente decimos que es una realidad a la que no vamos a llegar, a la que no queremos que se llegue, que por eso trabajamos, y lo único que queremos es que se mantenga el espíritu de la Ley Educativa de 2011, donde tanto la enseñanza concertada como la enseñanza pública conviven en igualdad de circunstancias, tienen la misma financiación, porque consideramos que una enseñanza pública de calidad nos va a dar también una enseñanza concertada de calidad, y eso va a garantizar mayor preparación de nuestros hijos y con ello mayor preparación para el futuro, que es lo que queremos, que al final seamos una comunidad autónoma fuerte, y por eso es lo que trabajamos. Lo único que defendemos es que sigamos en el espíritu de la ley de 2011 y que eso lo podamos trasladar a nivel nacional. Que yo creo que con respecto a esta pregunta todos los que estamos en la mesa coincidimos en lo mismo, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Ahora. Con respecto a la pregunta, que todos los que estamos en la mesa coincidimos exactamente en lo mismo, ¿no? No nos podemos imaginar en España una educación sin la concertada. Quiero decir con esto que la diversidad de educación debe de prevalecer, ¿no? Que podamos elegir, los padres podamos elegir la educación que queremos. Dicho esto, yo sí abogaría aquí, se ha hecho reflexión también o mención a ello, al pacto por la educación. Un pacto educativo, ya. Desde CONCAPA se ha trabajado mucho, un año entero, un año y pico, en el pacto por la educación. Ese pacto que saltó por los aires de buenas a primeras, sin saber por qué. Eso es necesario, al igual que necesitamos una ley educativa que prevalezca en el tiempo, que no esté una ley que esté al albur de aquel partido político que entre a gobernar en España. A los padres nos tienen locos, a los profesores nos tienen locos. En las administraciones están locas, cambiando continuamente. No podemos seguir así. Necesitamos el pacto primero y una ley educativa para que prevalezca en el tiempo. Muchas gracias. Si se dicen generalidades, es evidente que pisando espacios comunes nos ponemos todos de acuerdo. Pero claro, cuando se pide pacto hay que tener la voluntad de llegar al pacto. Tuve la oportunidad en un discurso de la Asamblea de Extremadura y yo decía que entre el todo y la nada, en democracia había un espacio muy amplio para el encuentro, ¿no? Y yo creo que en este sentido es muy de agradecer el que todas las personas que participan en mesas de este tipo pues se pongan en predisposición de ese diálogo. Pero miren ustedes,
Yo creo que hay que retrotraerse a tiempos pasados para poder decir dónde estamos. Estamos en la 8ª Ley de Educación. Y miren, yo tenía 24 años cuando efectivamente estábamos trabajando en el Libro Blanco con aportaciones sobre el modelo educativo que debería tener la nueva sociedad española después del régimen franquista y después de la transición, ¿verdad? Y se concluía, dada la característica del modelo educativo que estaba implantado en España, la necesidad de contar con los centros privados que pasarían a ser concertados en un modelo educativo que se contemplaba en 3 aspectos: lo privado, lo público concertado y lo público, sin renunciar la Administración, el Estado, a ejercer para salvaguardar y garantizar el derecho a la educación de las personas. Por tanto, yo creo que eso fue un logro de un gobierno socialista, permítanmelo, porque en definitiva el gobierno es de todos y de todas. Otra cosa es que se haya votado a los diputados que lo hayan elegido y diputadas que lo hayan elegido después, pero es el gobierno de todos. Yo creo que eso es un éxito colectivo de nuestra sociedad. Posteriormente, yo creo que también hemos llegado a un pacto al que hicimos anteriormente referencia, que tiene que ver en Extremadura. Y a mí me parece eso muy importante, en donde estaba CONCAPA, repito, FREAMPA y los partidos en aquel momento de la Asamblea de Extremadura, que era el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, si esa capacidad la tuvimos en aquel momento, no tiene que haber ninguna objeción para que lo hubiera ahora. Pero miren ustedes, partimos también de una modificación que lanzó el Partido Popular y que aprobó simplemente con sus votos. Simplemente con sus votos. Y eso causó una convulsión muy importante en la sociedad española. Fue la única vez que yo recuerde, quizá si alguien pueda matizarlo, pero fue la primera vez en que hubo una huelga unitaria contra la ley Wert. Todo el mundo se puso en contra de esa ley, que solamente aprobó el Partido Popular. ¿Y saben ustedes por qué? Porque gozaba de mayoría absoluta. Es decir, siempre que hay una mayoría absoluta de las derechas o de la derecha, pues ocurre, parece que por ley natural, que haya una ley educativa que tenga que ver simplemente atendiendo a un aspecto de la sociedad. Miren, es verdad que yo considero que es necesario que haya un pacto educativo, claro que sí, pero tenemos que bajar de esas posiciones maximalistas a llegar a crear la educación posible, la mejor que necesita la sociedad extremeña, dada su pluralidad y diversidad. Miren, hay un conflicto importante en comunidades autónomas de España en la que tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que hacer una reflexión entre todos. Es decir, esas comunidades existen y tienen una identidad determinada y sus ciudadanos y ciudadanas pues también tienen derecho a que el Estado, en esa ley marco, se les recoja sus inquietudes. Igual que en las mismas condiciones que los demás, pero que se tiene que tener en cuenta. Y por tanto, yo creo que sí al pacto educativo. Desde luego, el planteamiento de la no existencia de la concertada no puede ser, es decir, eso ya lo hemos decidido entre todos y creo que con buen acierto, y la esperanza es que se conviva durante mucho tiempo y que todos los centros tengan los recursos suficientes para ejercer su verdadera función, que no es otra que el de diseñar el futuro de aquellas personas que se están formando allí con el trabajo incansable de los profesores y profesoras y de todos los recursos humanos que están en el centro. Muchas gracias. Abundando un poco en lo que comentábamos antes a propósito de la ley que inauguró los conciertos educativos, decía antes que es una ley particularmente buena porque mejoraba la sociedad. Si imaginamos una sociedad sin enseñanza concertada, después de que el modelo haya tenido mucho éxito, haya sido ampliamente aceptado por las diferentes sociedades, que haya ofrecido una posibilidad de elección a los padres, y si imaginamos una sociedad en la que los conciertos no existen, será una sociedad mucho peor, pero bastante peor, vamos. Es definitivamente así. Lo que significa que no podemos plantearnos que perder una parte de nuestro sistema educativo para empobrecer a la sociedad, para que la sociedad sufra una regresión. Se supone que cualquier tipo de modificación legislativa
debe mejorar lo que hasta ese momento existe. Y la desaparición de los conciertos sería definitivamente un fracaso, porque empobrecería la libre elección de los padres de los centros educativos. Con respecto al pacto educativo, es una lucha constante desde todos los agentes sociales y vinculados a la enseñanza. Hemos reivindicado muchas veces que es estrictamente necesario un pacto educativo, y no creo que haya partidos mejores o peores. Hace falta que todo el mundo aporte su generosidad, su solidaridad, y que a partir de ese instante se fomente una ley que respete a todo el mundo y que mejore las actuales circunstancias de nuestra educación. Gracias. Yo creo que este tema levanta pasiones porque cuando hablamos de educación hablamos de tejido vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se toman decisiones tipo hay que reducir una unidad concertada, o hay un cambio de currículo y hay una materia que va a desaparecer o que ve reducidas sus horas, o va a cerrar un centro y el alumnado pues va a tener que desplazarse, ahí hay gente que lo sufre. Es decir, ahí está ese docente que se va a ir a la calle, ahí está ese profesor que va a ver reducida su jornada, ahí está esa familia que se va a quedar sin ese centro. Desde la administración, bien es cierto que los recursos no son infinitos, los recursos son los que son y son limitados, pero siempre que se tomen medidas de este tipo tienes que poner también cuál es la solución, porque, repito, estamos hablando de tejido vivo, es decir, no estamos hablando de algo etéreo cuando hablamos de unidades concertadas o hablamos de centros. ¿Son necesarios los conciertos? Bueno, pues precisamente fue en los años 80 con el gobierno de Felipe González lo que implantó el sistema de conciertos, que no era otra manera que facilitar a las familias que no tenían recursos para pagarse una enseñanza privada el que accedieran a ese tipo de centros y pudieran elegir más allá de la enseñanza pública. Y desde luego a quien beneficia, qué duda cabe, es a las clases sociales medias y medias bajas. Porque el que está en la clase alta, a ese le va a ir bien siempre, aunque sea un zoquete en los alumnos, en las aulas, pero a ese siempre le va a ir bien, porque va a tener sus recursos, su padre va a tener contactos, le va a pagar el máster en no sé dónde y el idioma el año en no sé qué. Pero la escalera social que supone la enseñanza, ahí los conciertos educativos indudablemente juegan también un papel fundamental. Y no solamente es que no pudiéramos estar sin concertada, no, es que hay que dar un paso más. Y ahora me imagino aquí, pues muchos sois padres de alumnos de centros concertados y a la vez coincidís que sois contribuyentes. Y como tales, como padres y como contribuyentes, tenemos el derecho de exigir que a nuestros alumnos, a nuestros hijos, cuando están en un colegio concertado, se tienen que beneficiar y ese centro debe estar dotado de los mismos recursos económicos, financieros, dotacionales que los de los centros públicos. No puede haber esa comparativa perjudicial para una de las redes. Es decir, vamos a ver cuánto cuesta cada puesto escolar y vamos a dotarlo. No podemos permitir que los docentes de un hijo de un centro concertado tenga esa carga lectiva tan brutal, porque eso va en contra, eso va en detrimento de la calidad de educación. Por lo tanto, sí, claro, por supuesto que es necesaria, pero hay que darle una vuelta y desde luego hay que mejorarlo. Y ya por cerrar, que te veo nervioso, Carlos, que sea para adelante y para atrás. Vamos, me parece estupenda la propuesta que desde Concampa ya lleváis tiempo lanzando, que es esa mesa regional de la enseñanza o de, bueno, pues no, lo del nombre que le pondríamos es lo de menos, donde efectivamente estuviéramos todos y profesores y padres y partidos políticos y administración, etcétera, etcétera, y que fuéramos allí todos, en primer lugar, cesando las hostilidades, nos vamos a poner en el lugar del otro y eso sí, siempre entendiendo que el otro, el que está ahí al lado, es un bien y que eso es positivo y que tiene que permanecer. Gracias. Yo creo que hice referencia en la intervención, en la clausura de la jornada, ¿no? Podemos hablar de muchísimos aspectos. Sí, gracias. Podríamos hablar de muchísimos aspectos que
que nos permitan concluir que evidentemente la educación es germen para el futuro, ¿no? Pero me voy a centrar en 3 o 4 pilares que creo que son clave, ¿no? En primer lugar, la educación es la herramienta más eficaz, es el derecho universal, pero sobre todo es la herramienta más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades. Eso es lo que tenemos claro. Yo no sería profesor de secundaria, de literatura, si no hubiera tenido un sistema de acceso a la educación universal, gratuito y con todas las garantías, sobre todo perteneciendo a una familia de clase social media-baja y viviendo en un pueblo de 1.500 habitantes. Y tengo claro que no sería profesor de enseñanza secundaria si no hubiera nacido en democracia. Eso lo tengo clarísimo. Y eso es lo que me permite a mí trabajar diariamente en el convencimiento de que la educación es la herramienta más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Y sobre qué pilares sustentamos esa igualdad de oportunidades en el futuro, para el futuro? Primer pilar, educación a lo largo de toda la vida. Ayer, 1 de abril, se publicó en el BOE una ley orgánica ampliamente respaldada en el Congreso de los Diputados, que es la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Una ley pactada por la mayoría de los grupos políticos representados en el Congreso y que permite una formación a lo largo de toda la vida, en competencias profesionales, en competencias clave, con una cualificación para que los ciudadanos de nuestra región se preparen para las profesiones del futuro, y ese debe ser el pilar de la educación, un pilar de la educación. Educación para toda la vida, durante toda la vida. El siguiente aspecto que para mí es clave es que la educación debe ser inclusiva, y para que sea una educación inclusiva hemos de detectar cuáles son las barreras que impiden que nuestros alumnos y que nuestras alumnas accedan en igualdad de oportunidades al sistema educativo. Si trabajamos en la detección precoz, si trabajamos en la escolarización temprana y si trabajamos en las medidas de atención a la diversidad, estaremos dando posibilidades para que nuestros alumnos obtengan al menos la educación básica obligatoria. Por eso no tenía sentido una norma que segregaba desde la educación secundaria obligatoria. Por eso un alumno puede tener su título de graduado en educación secundaria obligatoria independientemente de que acceda por diversificación curricular, es decir, porque aprendamos a detectar cuáles son las barreras que permitan que el alumno se incluya en el sistema por formación profesional básica o por la fórmula ordinaria. Y en tercer lugar, el sistema educativo debe ser un sistema educativo que trabaje y ahonde en los derechos humanos y básicos fundamentales. Que trabaje la igualdad, que trabaje la no discriminación, que trabaje la cooperación, que trabaje la colaboración entre lo público y lo privado, que trabaje entre distintas administraciones y que, como decía antes, que la ola se convierta en mar, que la ola sea el mar. Para mí es muy importante ser respetuoso con los tiempos de los compañeros. Podríamos estar hablando de los pilares que sustentan la educación como herramienta de futuro, pero una educación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades, que se produzca a lo largo de toda la vida y que vaya de acuerdo con los derechos humanos fundamentales, es una educación que terminará convirtiendo a los individuos en ciudadanos y, por tanto, que ahondará en una herramienta clave para que las sociedades sean mejores. Y de nuevo insisto, no entro en un modelo u otro de enseñanza, porque los modelos ya están definidos y nosotros estamos trabajando para que evidentemente los distintos modelos tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias. Pues mira, para que esta educación sea germen futuro, pues hoy en día tenemos muchas herramientas que tenemos que ponerlas en la mesa, ¿no? Como son la revolución tecnológica, como los ámbitos de igualdad, la prevención de la violencia, muy importante desde edades tempranas. Y todo esto se alcanza cuando llegamos a grandes acuerdos. Nadie pone en cuestión o en tela de juicio, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el mundo nos sumamos a ese carro, ¿no?, de las Naciones Unidas. Tampoco ponemos en cuestión hoy en día las competencias para la vida, esas competencias claves desde las recomendaciones del Consejo Europeo. ¿Por qué nos ponemos trabas en la educación para que sigamos siendo ese germen? Vamos a intentar
conseguir los objetivos claves que cada uno considera y aportarlo en pro de una educación real, que se promuevan los derechos de la infancia. Creemos firmemente también pues, en esa educación inclusiva real, que se doten de los recursos a los centros educativos para que esa inclusión sea real, que esa gratuidad de la educación sea efectiva en todos los ámbitos. Y me gustaría acabar diciendo que la educación, como decía León Mas, que la educación gratuita siempre es una buena inversión que todas las sociedades deben hacer. Apostemos por ello para que nuestros niños y niñas sean nuestro futuro realmente. Pues habría que preguntarse qué tipo de sociedad queremos y en función de qué tipo de sociedad queremos tendremos ese tipo de educación que queremos dar a nuestros hijos. Si queremos una educación fuerte y de calidad, pues desde luego no es con las medidas que se están tomando ahora mismo. Confundir entre si suspendes o no para pasar curso da igual, pues evidentemente al que se esfuerza y al que no se esfuerza pues no se premia. Así que yo creo que esa pregunta iría acompañada de qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad fuerte y competitiva, hay que apostar por una educación fuerte, una educación de calidad. Da igual los modelos educativos, porque toda la oferta mejorará. Así que lo que sí que debemos apostar todos, creo que la educación nunca tiene que ser un arma política. Tiene que ser, hay varios temas en la sociedad que no tienen que ser ese arma política: la igualdad, la educación, la sanidad, tienen que ser grandes pactos de Estado, y por eso es lo que abogamos, por una educación fuerte, una educación de calidad y una educación para todos. Creo que se ha dado en la clave ahora mismo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos adoctrinamiento? ¿Queremos borregos? ¿O queremos personas íntegras y que tengan capacidad de crítica? Eso es ahí hacia donde tenemos que ir. Nuestros hijos tienen que ser capaces de tener un entendimiento y ser capaces de resolverse, de tener capacidad de crítica, que no sean llevados. No queremos una educación de adoctrinamiento, que es hacia dónde vamos. Se ha dicho en la mesa también la supresión de materias tan importantes como es la filosofía. Creo que un flaco favor hace a la educación. Por lo tanto, lo más importante aquí ahora mismo es plantearnos qué tipo de sociedad queremos de aquí en adelante. Por lo tanto, abogo también a lo que dije anteriormente, el gran pacto educativo que necesita nuestra sociedad. No solo no desaparece la filosofía, sino que en Extremadura además mantiene absolutamente toda la carga horaria, como conocen los centros educativos, desde el pasado lunes, donde le hicimos la propuesta de ordenación académica. Sí, a nivel nacional no desaparece. Es que a nivel nacional es que las competencias son autonómicas. Por tanto, se mantiene la ética en la secundaria, se mantiene la introducción a la filosofía y se mantiene el carácter obligatorio de la filosofía de primero y de segundo de bachillerato en todas y cada una de las modalidades. No desaparece la filosofía. La vuelta que se le va a dar, la filosofía que se quiera practicar. Vamos a entrar, por favor, sería otro punto de debate y otras cosas, ¿vale? Seguimos con... Sí, muy breve. Si no, no podemos... Sencillamente recordar que las sociedades que más se aprecian, las que nos llaman la atención, las que utilizamos como referencia, son las que más invierten en educación. Una inversión de lo más fiable, porque es un proyecto, si la educación tiene una base contundente, desde luego estamos haciendo un ejercicio de proyección de futuro. El futuro tiene que ser necesariamente mejor. Es solo eso. Gracias. Bueno, pues finalmente, yo creo que de entre las definiciones que recuerdo yo de mi etapa también, interesado también por la educación y demás, había una que me llevaba mucho la atención y que me colmaba, que era la que se ponía en boca de Platón, de que la educación, al fin y al cabo, era
dar al cuerpo y al alma toda la belleza de la que sean susceptibles, ¿verdad? Y en ese sentido yo lo entiendo, es decir, la educación tiene que ir orientada a conseguir pues el desarrollo integral de la persona y en sociedad. Y eso es absolutamente fundamental. Yo me opongo a las personas que expresan que por parte del gobierno, de cualquier gobierno, lo que pretende es el adoctrinamiento. Cuando precisamente en muchas manifestaciones que oímos en prensa, lo que se está tratando de denunciar es lo que se practica. Eso es lo que me confunde extrañamente sobre las actitudes que presentan algunos partidos políticos en su extensión de radicalización absoluta, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. Y yo creo que la sociedad ha avanzado extraordinariamente. Y eso es fruto de la educación. Miren, tengo 61 años y yo recuerdo de familias que no estigmatizo ni critico, sino simplemente expongo un hecho real. Algunas personas, sus hijos que tenían, pues síndrome de Down, por ejemplo, estaban absolutamente confinadas en casa y no salían. Ustedes recuerdan, quizás no lo recuerden porque o no se ha dado el caso porque estamos en otra época, no sé si algunos tendrán edad y recuerdan eso. Y ahora, aquí en Villafranca de los Barros, tenemos un centro dotado por parte de la Junta de Extremadura con educación especial, en donde se están haciendo unos esfuerzos extraordinarios y en donde no simplemente se intenta de confinar a estas personas en ese centro, sino que también se habilita la posibilidad de que puedan asistir a centros ordinarios, por así llamarlos, ¿no? Entonces yo creo que estamos cambiando y revolucionando todo, ¿no? En estos momentos, ¿quién nos va a decir que estábamos en una guerra en Europa, ¿no? Está a las puertas de Europa. Tiene una guerra inconcebible, ¿verdad? De una gran potencia invadiendo a un país europeo, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar, porque en estos grandes cambios que se están produciendo, revolucionarios, con grandes crisis cíclicas, ¿no? Veníamos de una financiera, ahora nos sumergimos en una pandémica que no recordábamos ya simplemente por los estudios de aquel de 1918, ¿verdad?, que tanto daño y tantas muertes causó, y que la hemos padecido durante 2 años y aún está dando los coletazos. Nos hemos metido en una guerra, o sea, una crisis energética, en algunos sitios habrá una crisis alimentaria, y todo esto nos lleva a reflexionar es que si tenemos un modelo educativo en donde simplemente damos destreza, pues verdaderamente no llegaremos a nada. Y me gusta que haya hecho la puntualización el señor secretario general de Educación cuando hablamos de la filosofía. Fíjense que en un tiempo donde hay tanta información, al mismo tiempo estemos cargándonos de tanta desinformación y de tantas noticias falsas. No es verdad que se elimine la filosofía del sistema educativo, del sistema curricular. Es más, es constatable, fácilmente constatable, que al final del bachillerato, con la ley presente, habrá más carga lectiva de filosofía que con la anterior ley. Fíjense. O sea, estas cosas nos tienen que hacer reflexionar en el siguiente asunto. Es decir, tenemos que dar una educación crítica de modo que entre todos sepamos hacia dónde queremos dirigirnos. Y ese camino lo tenemos que consensuar entre todos, denunciando las falsas noticias, las marginaciones y las conspiraciones a veces, porque si no estaremos perdidos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo en este punto de lo que han estado diciendo los intervinientes, y simplemente por introducir una variante, potenciar el estudio de las humanidades. Quizás en la sociedad tan práctica, tecnológica, científica, de móvil, tablets y demás, parece como que va perdiendo sentido, o esto para qué sirve, o esto no da dinero, cuando es todo lo contrario. Y si a lo mejor tenemos a unos chicos que lo que piensan en eso, en buenos trabajos y demás, pues también se les puede poner casos reales, por ejemplo, de periodistas que no tienen carrera de periodismo, sino que a lo mejor son de filología clásica o de otras carreras. La CEO de YouTube en España, licenciada en filosofía.
Juan Manuel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, licenciado en Filosofía y Letras, y nada de estudio ni de Derecho ni de Economía y demás. Esas humanidades a estos chavales lo que les va a hacer capaz de crear ese espíritu crítico que estaba diciendo ahora mismo el compañero, de interpretar bien las noticias, de que no me den gato por liebre, de que sé atar las causas con las consecuencias y crear ese ciudadano libre, que es lo que la enseñanza tiene que perseguir en última instancia. Agradeceros una vez más vuestras intervenciones, vuestro sábado de hoy aquí encerrado, pero creo que ha sido constructivo, que puede ser un pie, como he dicho antes, para empezar esa escucha y que podamos estar sentados los padres en las mesas donde estemos hablando de la educación de nuestros hijos, ¿vale? No queremos los padres ser los que marquemos cómo tienen que ser las leyes o cómo no tienen que ser las leyes, o cómo tiene que ser la educación o cómo no tiene que ser la educación, pero sí queremos estar presentes en todo lo que es el aspecto educativo en general, ¿vale? En esa escucha de la educación. Entonces, os animo a que esto no se acabe aquí, por favor, ¿vale? Claro. Que esto no se acabe aquí, y muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias, Carlos. A todos vuestra participación, se ve la pluralidad que tenemos, y ante esto voy a hacer dos peticiones y un ruego, ¿vale? Dos peticiones y un ruego. Las peticiones son, bueno, ya le he hecho nada más llegar, la creación de esa mesa de los padres y las madres del alumnado de Extremadura, necesaria e imprescindible, donde las familias podamos con la administración pues estar debatiendo o no debatiendo qué es lo mejor para nuestros hijos desde las posturas que ambos defendemos. La segunda, la importancia de que los padres estén en la mesa de la concertada. No estamos. Trabajo que le toca a usted en cuanto terminemos de aquí para que estemos lo antes posible en esa mesa. Y el ruego. ¿Nombre? Que no lo he visto. Andrés, vamos a ver. Un segundito, que te coja la cámara. Andrés, no me hables de la ley BER, ni las mayorías absolutas. Te puedo hablar yo de la Isabel Cela y de la imposición que ha sido. Así que, sin ningún problema, la pluralidad la tenemos que defender, tenemos que trabajar, pero que sepáis que igual que cada gobierno autonómico hace lo posible porque salgan, nosotros a nivel nacional defendemos otras cosas, imposiciones ninguna. Vamos a trabajar todos en el consenso, que lo he dicho antes, es lo que nos une. Por eso, dejemos a ver a un lado, dejemos a Isabel, que también la quiero mucho, y vamos a empezar a trabajar en educación. Gracias.